Todos conocemos a un buen puñado de héroes griegos, sabemos incluso parte de lo que hicieron en vida y por lo que son famosos, pero ¿cómo murieron? ¿Qué pasó con los mortales preferidos por los dioses? Hoy contaremos el final de los 10 mayores héroes de la mitología griega. Perseo fue el primer campeón de los inmortales, el encargado de matar a Medusa y liberar a la princesa Andrómeda. Su final cuenta con dos versiones bien diferentes. La primera y más conocida nos cuenta cómo después de matar accidentalmente a su abuelo Acrisio y cumplir con la profecía, Perseo intercambió el reino de Argos que había heredado de su abuelo con su primo Megapentes, quien reinaba en Tirinto. De esta forma, Perseo pretendía escapar de la culpa y la vergüenza de gobernar al pueblo de Acrisio, pero ni siquiera así encontró la paz. No se detalla la muerte de Perseo, pero parece que logró vivir con la amargura y engendró numerosos hijos con Andrómeda. En la segunda versión, contada por Ovidio, tenemos que Perseo nunca mató a su abuelo Acrisio, sino que fue a liberarlo del asedio de Petro, su hermano. Perseo lo petrificó con la cabeza de Medusa y llevó la paz al reino. A raíz de esta versión se cuenta que Megapentes, hijo de Petro, tomaría venganza sobre Perseo y lo daría muerte. Belerofonte fue el héroe que domó al caballo alado Pegaso y acabó con el monstruo Quimera. Sus hazañas le hicieron creer que merecía un lugar en el Olimpo, junto a los dioses. Decidido a lograrlo, Belerofonte puso rumbo junto a Pegaso al cielo, pero Zeus no admitiría ningún acto de ibris, no permitiría que ningún humano creyese estar a la altura de los dioses. Por ello, Zeus envió un tábano para que picase a Pegaso durante el ascenso. El caballo se encabritó e hizo que Belerofonte cayera al vacío. Se dice que el héroe logró sobrevivir, pero pasó sus últimos días tullido y vagando con desdicha por la llanura de Aleia, evitando el contacto con la gente. Heracles fue el mayor héroe griego nacido de Zeus y de Alcmena, aquel que sufrió la ira de Hera y que por su culpa tuvo que cumplir con los 12 trabajos. Tras finalizar esta etapa, Heracles se había enamorado de Iole, princesa de Calia, cuando la vio por primera vez, pero su padre, el rey Eurito, no permitió el enlace. El tiempo pasó y Heracles contrajo matrimonio con Deyanira, la princesa a la que el centauro Neso estuvo a punto de raptar y violar cuando cruzaban el río Ébeno, poco después de la boda. Heracles alcanzó al centauro con las flechas de la hidra, pero antes de morir, Neso engañó a Deyanira diciéndole que tomase su sangre, ya que le serviría de embrujo para enamorar a Heracles si un día dejaba de amarla. Más tarde, Heracles decidió vengarse del rey Eurito. Los hombres de Tirinto lo siguieron y lograron asaltar sus tierras, matar al rey y a toda la familia real. Iole fue la única superviviente a la que raptó Heracles. Para agradecer y festejar el éxito de su campaña, Heracles levantó un altar a Zeus y quiso honrarlo con dignos sacrificios. Para estar presentable, pidió a uno de sus súbditos recoger ropa nueva en Traquis. Allí, Deyanira supo lo que hizo Heracles y temió por su matrimonio, así que decidió cubrir con la sangre de Neso la túnica que entregó al soldado. Cuando Heracles la obtuvo, se la puso y al momento comenzó a quemarle la piel. El veneno se pegó a su cuerpo, haciendo insoportable el dolor, por lo que pidió que lo mataran. Heracles fue transportado a Traquis, pero Deyanira no soportó ver el sufrimiento de su marido y se ahorcó. Una vez allí, construyó una pira sobre el monte Eta y se subió a ella esperando que alguien la quemara, aunque ninguno deseaba hacerlo. Finalmente, el príncipe Filoctetes lo hizo y recibió de Heracles su arco y las flechas. Mientras el cuerpo de Heracles ardía, llegó una nube que descargó el poder del rayo sobre ella. La parte mortal del héroe se consumió y el resto de él ascendió al cielo junto a la nube. Así se consumó la apoteosis de Heracles, el ascenso al cielo del mayor héroe griego. Jasón, como líder de los argonautas, obtuvo el vellocino de oro gracias a su compromiso con Medea, pero cuando el héroe le traicionó con la princesa de Corinto, Medea se vengó matando a 2 de sus hijos. Tras la tragedia, se dice que Jasón perdió el favor de Hera y de los dioses, a cuenta de su traición a Medea. Jasón regresó a Iol con una expedición junto con Peleo, el padre de Aquiles, y los mellizos Cástor y Pólux, para derrocar al rey Acasto. Una vez logrado, y en parte gracias a la brutalidad de Peleo, Jasón y su hijo Tésalo
superviviente a la ira de Medea y de los dioses, lograron restablecer su linaje en el trono de Iolco, aunque se duda quién llevó finalmente la corona. También hay dudas de lo que vino después, ya que se cuenta que Jasón pasó los últimos días de su vida solo y arrepentido. Algunos hablan de suicidio y otros que parte del casco de Argo, la embarcación, le cayó en la cabeza y lo mató. Orfeo fue el famoso músico tracio que descendió al inframundo en busca de su amada Eurídice. Después de que ella cayera al inframundo por segunda vez, Orfeo fue tras ella, pero Caronte le impidió el paso. Orfeo se retiró a los montes de Tracia, donde tocó su música por 3 años y rechazó a cada pretendiente que le llegó. Rechazó incluso a ninfas. Con el tiempo se sintieron despreciadas por el héroe y entre todas lo atacaron y lo despedazaron. La lira y la cabeza de Orfeo llegaron a través del mar hasta la isla de Lesbos, donde una serpiente intentó comerlo, pero Apolo transformó al animal en roca. El alma de Orfeo llegó al inframundo y se reencontró con Eurídice, donde permanecería toda la eternidad. La urna con los restos de Orfeo fue depositada sobre una columna, cerca de la ciudad de Dión. La tradición aseguraba que si veían la luz los restos de Orfeo, un jabalí destruiría la ciudad de Libetra. Se dice que un día un pastor se acostó junto a la columna y empezó a cantar en sueños. Los pastores de la zona se arremolinaron junto a él y entre tanto empujón la urna cayó. Los restos de Orfeo quedaron expuestos y durante la noche la lluvia hizo desbordar el río Sis, el que bajaba del Olimpo y cuyo significado era jabalí, arrasando con la ciudad y también a sus habitantes. Héctor fue el troyano más destacado de la guerra de Troya, el responsable de proteger los muros de la ciudad frente a las tropas invasoras. Tras matar a Patroclo, Héctor podría haber regresado a las murallas, pero decidió mantener el avance. Al día siguiente, la cólera de Aquiles fue tal que los aqueos hicieron retroceder a los troyanos. Durante el ataque, Aquiles mató a Polidoro, el hermano de Héctor, pero Apolo intervino y evitó que Héctor luchase y lo condujo junto al resto de tropas. Cuando la retirada se había consumado, Héctor no logró adentrarse en la ciudad y fue perseguido por Aquiles. Atenea intervino adoptando la forma de otro de los hermanos de Héctor, Deifobo, que logró convencerlo para que se enfrentara al aqueo. El gran combate de la Ilíada y de la guerra de Troya lo observaron ambos bandos. Fue terrible y finalmente Aquiles cumplió con su destino clavando su lanza en el cuello de Héctor. Tras su muerte, Aquiles desarmó el cadáver de Héctor y lo ató a su carro, con el que dio 3 vueltas a las murallas de Troya para que fuera contemplado por todos. Después lo llevó hasta el campamento aqueo, donde lo dejó al sol durante 12 días. Apolo protegió el cuerpo para conservarlo en buen estado, y más tarde, Príamo, el padre de Héctor, logró colarse en la tienda de Aquiles para reclamarlo, gracias a la ayuda de Hermes. En cuanto a Aquiles, se dice que era invulnerable salvo en su talón, pero estos relatos no existieron hasta siglos después. Según Homero, autor de la Ilíada, Aquiles no poseía esta habilidad y fue herido en batalla. La muerte de Aquiles se produjo después del saqueo de Troya y existen 2 versiones. En la primera, según Ovidio, tenemos que Paris, hermano menor de Héctor, dispara la flecha que lo daría muerte tras impactar en su cuerpo o en su talón, según la versión. También se especula que pudo ser Apolo el que dirigiese la flecha de Paris para que fuera certera, vengándose de lo que hizo Aquiles con el cuerpo de Héctor. En la segunda versión, se cuenta que Aquiles se dirigió al encuentro con Polixena, la princesa troyana de la que estaba enamorado. En el camino, Aquiles sufriría una emboscada y sería asesinado por Paris o por Apolo disfrazado de Paris. Tras la muerte de Aquiles, Odiseo y Áyax el Grande se disputaron su armadura. Ambos alegaron ante las tropas cómo cada uno de ellos era el más bravo tras Aquiles, pero finalmente Odiseo fue coronado como el mejor y digno. La derrota de Áyax lo dejó en la locura y terminó suicidándose. Diomedes también fue uno de los héroes destacados de la guerra de Troya, gracias al favor que obtuvo de Atenea. Con él, hirió a la diosa Afrodita, hizo retroceder a Apolo y derrotó a Ares en combate. El final de Diomedes no lo trata ningún poeta clásico o relevante, por lo que podemos pensar que murió de viejo tras sobrevivir a la guerra de Troya. Lo que está escrito sobre él narra que Diomedes volvió a su reino,
Argos, pero se encontró con toda la población en su contra. Se dice que pudo ser Afrodita la que en venganza hizo que la mujer de Diomedes, Egialea, no solo lo engañase con amantes, sino que manipulase a la población para derrocar al rey. Diomedes lograría huir al sur de Italia a duras penas, ya que Afrodita transformaría su tripulación en aves que lo atacarían. Una vez superó los obstáculos, Diomedes fundaría varias ciudades y evitaría involucrarse nuevamente en cualquier guerra o conquista. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, tardó 20 años en regresar al lado de su familia tras participar en la guerra de Troya. El poema de la Telegonía narra lo sucedido después. Allí se cuenta cómo Odiseo viaja a Élide para cumplir con los sacrificios que le prometió al adivino Tiresias en la Odisea, el que le recomendó cómo volver a casa. Tras ello, Odiseo llega a Tesprocia y participa en la guerra para defender la región de los invasores. Allí se dice que contrae matrimonio con la reina Calícide y tiene un hijo, Polipotes. Tras la muerte de la reina, Polipotes heredaría el reino y Odiseo regresaría a Ítaca. Por aquel entonces, Telégono, hijo de Odiseo con Circe, decide navegar hasta Ítaca para conocer a su padre, pero su encuentro no acabó nada bien. Cuando llegó Telégono, se dice que o bien realizó saqueos o sacrificó ganado. En cualquier caso, Odiseo enfrentó al extranjero y murió durante el combate. Fue entonces cuando Telégono se dio cuenta del error y llevó el cuerpo de Odiseo hasta Circe, acompañado de Penélope y Telémaco, la esposa e hijo de Odiseo. Este poema cuenta que después Circe se casaría con Telémaco y Penélope con Telégono. Teseo fue el ateniense que derrotó al Minotauro en Creta. Por culpa de Pírito y la promesa de ambos de casarse con hijas de Zeus, terminaron retenidos por Hades. Cuando Heracles bajó al inframundo para cumplir con su último trabajo, liberó a Teseo. Gracias a ello, logró regresar a Atenas. Allí reinaba entonces Menesteo, gracias a los gemelos Cástor y Pólux. Se dice que Teseo fue incapaz de recuperar el trono y se vio obligado a exiliarse a la isla de Esciros. Allí fue aclamado como un héroe por la gente, pero esa devoción no gustó al rey Licomedes. Se cuenta que Licomedes, para evitar cualquier pérdida de poder, aprovechó un paseo con Teseo para empujarlo desde lo alto de un precipicio. Otras fuentes dicen que pudo ser un accidente. Sea como fuere, se dice que un oráculo ordenó llevar los restos de Teseo hasta Atenas para dar al héroe una sepultura digna. Hasta aquí llegarían las historias que narran el final de los héroes. Algunos se fueron de manera épica, a otros los venció la tragedia, y los últimos cayeron en el olvido. ¿Qué te han parecido las conclusiones que dieron a sus aventuras? ¿Cuál te ha sorprendido más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias a todos por estar ahí, por apoyar este contenido con una suscripción, un like o un comentario. Nos vemos muy pronto.